Dios y Padre Celestial. Adelante, hermana. Ok. Bendito Dios, Padre Celestial, una vez más, Señor, te alabamos, glorificamos y bendecimos tu grandioso nombre, Señor. Y te damos gracias por este bendecido tiempo que estamos con el Pastor Domingo y sus grandes enseñanzas y edificantes, Señor. Yo te pido que lo cuides, que lo protejas a él y a toda su familia, fortaleza para también nos enseña, Señor, estos mensajes bíblicos, estudios bíblicos, Señor, que llevamos siempre. Que tú los sigas bendiciendo en todo, Señor. Gracias te doy por este momento. Bendice a cada una de las personas que estamos unidas en Zoom y las que están con el pastor, Señor. Gracias, Señor. Cúbrenos, protégenos, Señor. Pedimos que perdones nuestros pecados, que nos dirijas, Señor, que abras nuestras mentes en esta hora para tener a todo lo que el pastor nos está diciendo. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Amén. Hoy vamos a ver la última parte del capítulo 13 de los Hechos, así que libro de los Hechos, capítulo 13. Vamos a estar estudiando desde el verso 42 hasta el versículo 52. Así que estaremos viendo el final de este maravilloso capítulo que lo dividimos en 5 partes. Y el título de lo que estaremos viendo hoy es Los resultados de la predicación. Así que estaremos viendo y estaremos aprendiendo de una serie de resultados que salen de la predicación del Evangelio. Recordemos que Bernabé y Paulo o Saulo habían llegado a evangelizar a la ciudad de Antioquía de Pisidia. Recuerden que cuando estén estudiando el libro de los Hechos van a encontrar que hay 2 Antioquía. Y no solo el libro de los Hechos, si ven alguna historia antigua van a hallar esto, 2 Antioquía. Una de Siria y otra de Pisidia. La Antioquía de Siria fue donde se fundó aquella iglesia, donde Pablo se desarrolló. La Antioquía de Pisidia es la que Pablo y Bernabé visitan en su primer viaje misionero. Ahora, cuando llegaron a Antioquía de Pisidia, como eran judíos, fueron a un lugar donde los judíos se identifican inmediatamente. Podemos ver que en todas las comunidades judías, aún en este tiempo, hay un lugar que es común para ellos, se llama la sinagoga. Ellos, su vida gira en torno a ese lugar religioso. Fueron Bernabé y Saulo y visitaron la sinagoga y allí le tocó a Pablo predicar un maravilloso sermón. Al salir de la sinagoga, los gentiles le solicitaron que el próximo sábado les hablaran del Evangelio de Cristo. Y vamos a ver esto, la primera cita que vamos a leer, verso 42. Hechos 13:42. Así que alguien que desee leer. Yo puedo. La próxima es suya. Hermana Beatriz. Ya. 13, versículo 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Noten, hermanos, el día que aprovechaban los predicadores judíos cristianos era el sábado. ¿Por qué? Porque era el día de costumbre, de religión de los judíos. Así que ese día se reunían y no solo los judíos, habían otras personas que ese día iban a escuchar, a recibir lo que se hacía, la lectura de las escrituras en aquel lugar. Así que aprovecharon esta oportunidad para predicar el evangelio. Ahora, esta gente que había escuchado
la predicación, estaba con tantos deseos de escuchar que no quisieron esperar el próximo sábado. Noten que ellos le dijeron, queremos que el próximo sábado ustedes nos hablen acerca de estas cosas, pero no querían esperar, estaban inquietos. Hermano, qué maravilloso es cuando un corazón es tocado por la palabra de Dios. Cuando hay algo que se está produciendo en el corazón de la persona, eso es una obra que solo Dios y que solo el Espíritu Santo de Dios puede hacer. Hay gente que puede recibir el mensaje que sea y no pasa nada, no hay ningún cambio, ninguna motivación. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron una parte de la gente que quería escuchar el próximo sábado? Que se fueron detrás de Pablo y de Bernabé. Vamos a ver lo que dice el verso 43. Así que... Dice así: y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Así que estamos viendo, hermano, cómo esta gente se fueron detrás de... No fueron todos, hay que entender, y más adelante vamos a ver que pasó algo. Pero una gran multitud de los que estaban allí, de los que habían escuchado en la sinagoga, se fueron detrás de ellos, y dice que noten que dice muchos de los judíos y de los prosélitos. Esta es otra palabra que cuando la encuentren en el Nuevo Testamento, es importante que se entienda a qué se refiere, qué es un prosélito. Es una persona que se convierte a la religión judía. Un prosélito también puede ser un musulmán que se convierte al cristianismo. Eso se llama proselitismo, cuando uno logra atraer personas de otras creencias. Ahora, en este caso que aparece aquí, estamos viendo judíos y también otras personas que no eran judíos de raza, pero que se habían convertido a la religión judía. Ahora, nosotros podemos ver que estamos viendo el caso de los prosélitos. Ya sabemos que eran convertidos a la religión judía. Ahora, noten lo que este versículo está diciendo, que perseveraran ¿en qué? Vean el versículo, en la gracia. Vamos a ver, los prosélitos habían aprendido a guardar la ley de Moisés. Pero el llamado que Pablo le hace a ellos es a guardar o a buscar, a perseverar en la gracia. Vamos a ver, esta palabra gracia, quisiera escuchar qué es para ustedes una gracia, qué es, aparte de una expresión de gentileza que nosotros utilizamos cuando alguien nos hace algo, le damos las gracias a la persona. Pero aquí en el aspecto de la salvación, es importante tener claro lo que es la gracia de Dios en nosotros. Y la mejor forma de entender esta palabra es poner un sinónimo de ella. Hay un sinónimo de la gracia. Gracia, déjenme ponerlo, es igual a regalo. No quiero borrar esto que está aquí.
Pero bueno, la gracia es algo especial, ¿eh? Ahí está en inglés. Así que combina bastante. La gracia es algo especial. Es un regalo. Mire, cuando nosotros leemos en la Biblia la gracia de Dios es el regalo de Dios. Y la gracia de Dios tiene un nombre, ¿eh? ¿Cómo se llama? Salvación. Tiene un nombre propio. Jesús. Jesús. Amén. El regalo de Dios al mundo se llama Jesús. Y la Biblia lo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que hizo. Dio a su único hijo para que todo aquel que en él cree Tenga vida eterna. Ven, hermanos, entonces noten que esa gracia es un regalo y ese regalo se llama Jesús. ¿Qué les están diciendo Pablo y Bernabé a los que habían creído? Porque hubo un grupo de personas que creyó ese día en la sinagoga. Les está diciendo, mire, permanezcan en Jesús. Porque ellos habían aprendido la ley. Habían aprendido los preceptos de la ley. Y a través de la ley podían salvarse. ¿Podían salvarse? ¿Por qué no? Vamos a ver, ¿por qué piensan que no, que a través de la ley no podían las personas salvarse? Porque no le podían cumplir. Porque, ¿entienden? Porque era imposible de cumplir la ley. Y aparte de esto, ningún ser humano tenía algo que hoy nosotros tenemos en nuestras vidas, que es la permanencia de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Ese es el elemento por el cual nadie pudo cumplir la ley, porque Pablo dice que la ley es espiritual, dice él claro en Romanos capítulo 7, dice, la ley es espiritual, mas yo soy carnal y vendido al pecado. O sea, yo aunque quiera guardar la ley, no puedo por mi propia capacidad. Por esto, como la ley, ¿qué hace la ley con la persona? ¿Lo salva o lo condena? La ley condena, hermano. La ley es ¿para qué es la ley? Es para condenar. No tiene otro propósito, condenar al que la viola, pero es condenar. Ahora, el ser humano por la ley, ¿cómo está? ¿Salvado o condenado? Y entonces, ¿qué Dios hace? La gracia es un regalo. Como el ser humano por la ley está condenado, Dios lo salva por su gracia. Y esto es una parte tan interesante acá en esta expresión, y aparece este detalle tan importante. Ahora, vamos a ver, terminó la reunión de aquel día. La gente que estuvo con Pablo y Bernabé en la sinagoga salió, lo siguió, siguieron hablando, no sabemos qué tiempo hablaron, pero Pablo y Bernabé no iban a limitar la predicación, les iban a compartir el evangelio. Ahora, la semana próxima, el siguiente sábado, vamos a ver qué pasó. Y vamos, alguien que se lea el verso 44. Amén. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Vamos a ver, hermanos, el primer sábado, Saulo y Bernabé fueron a la sinagoga y ese día parece que la sinagoga estaba llena. Habían judíos, prosélitos, bueno. Pero, ¿qué pasó una semana después? ¿Qué sucedió? Casi toda la ciudad estuvo allí presente en la reunión. Me imagino que aquella sinagoga estaba abarrotada. Yo no sé si tal vez tuvieron que hacerla afuera, porque probablemente no había tanto espacio
en aquella sinagoga para las personas que estaban allí. Las ciudades no eran tan grandes como hoy, pero entiendo que aquella ciudad era una ciudad principal, cabecera de la provincia de Pisidia, y debía tener unos buenos miles de personas. Ahora, ¿qué usted cree que tuvo que pasar para que esa multitud se reuniera? Vamos a ver. ¿Qué hicieron ellos? ¿Cómo aquella multitud pudo reunirse? Quiero escuchar algunas opiniones. Vamos a ver, ¿qué piensan? Bueno, originalmente pegaron la voz y lo contaron los demás. Hermana Cecilia iba a decir. Exactamente, como eso, fue como un llamado. ¿Están entendiendo esto, hermano? Siempre a través de la palabra de Dios, de los evangelios y aún en el libro de los Hechos, la iglesia crecía cuando se promovía, cuando la gente era motivada. Como dice el hermano Antonio, ¿qué pasó con la gente que estuvo ese día en la sinagoga? ¿Qué pasó con ellos? Empezaron a invitar a todo el mundo. Ya ellos habían comprometido a Bernabé y a Saulo para que el próximo sábado les hablara acerca del evangelio, de lo que habían comenzado a escuchar. Ellos nunca habían escuchado el evangelio, y Pablo y Bernabé estaban hablándole con las escrituras, la palabra de Dios, el mensaje de Dios. Estaban hablándoles con el Antiguo Testamento. Recuérdese, no estaba el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento. Estaban predicando el evangelio a partir del Antiguo Testamento, y aquella gente que estuvo empezó a promover, a invitar a todo el mundo. ¿Qué pasaría si nosotros hiciéramos lo mismo? Si nosotros compartiéramos así con la gente. Eso me estaba, no sé si te recuerdan, digo, no lo puedo olvidar. En la iglesia de Ciruelito, que ponían arriba en el templo arriba, la campana aquella, para anunciar los cultos que iba a iniciar allá en Cienfuegos. Daniel Luis tenía una clase de bocina que eran como de tamaño. Eso era, se oía el no vecindario, se oía en el otro barrio anunciando, aunque no era efectivo, pero se predicaba la palabra. Bueno, pero la gente ya identificaba, decía, van a comenzar ya la reunión. Y eso me trajo memoria, colación, cómo ellos promovieron, comenzaron a anunciarle a otro, a decirle a otro acerca de lo que habían escuchado. Hermano, sé que el testimonio personal de persona a persona es efectivo. Yo diría que es lo más efectivo que hay. Es lo que más va a causar efecto. Uno se puede encontrar con una persona en un lugar, invitarlo y la persona asistir, pero no es lo mismo que ese testimonio personal. Y es lo que nosotros vemos aquí. La ciudad estuvo allí el próximo sábado, en una semana, y sería que aquella gente no trabajaba, ¿o sí? Sí. No, era sábado. Pero están entendiendo, la reunión era sábado, ese día no trabajaban, porque en el caso de los prosélitos y de los judíos, 6 días trabajarás y el 7º día de reposo, no día de trabajo. Ahora, durante los días de la semana, esta gente se dedicó a invitar a otros y hablarles. No quiere decir que a todo el que le hablaron ellos iba a aceptar la predicación. ¿Me están entendiendo? Pero ya esto era un punto de partida. Era un punto de contacto con las personas. ¿Qué nos enseña esto a nosotros, hermano? ¿Qué nos enseña? Que tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que... ¿Y qué pasa? Mire, pastor, bueno, es que en estos tiempos, pastor, de verdad que yo
gente que le he comentado, le he dicho, lo he invitado, como que ellos están acostumbrados a las iglesias de la prosperidad, a esas iglesias, pastor, porque yo les digo y le dicen, no, pero me empiezan a decir días de sanación, días de esto, días de otro. Yo digo, no, pues ve, cada ministerio tiene su forma de enseñar, pero no sé, la gente está tan acostumbrada a eso, pastor, que yo me quedo, la verdad, aterrada cuando a mí ellos me dan esas contestaciones o me dicen, no, es que la iglesia donde yo voy es así, así. Entonces, aunque uno los invite, pastor, o sea, uno los invita, pero ellos están tan acostumbrados a donde se están congregando o a donde les gusta o prácticamente a donde yo creo que en estos tiempos la gente va, pastor, a donde quieren oír lo que ellos quieren oír, no realmente la palabra. ¿Sí me entiendes? Sí, es muy cierto y esa es una advertencia. Es una advertencia hecha por el apóstol Pablo, hablándole a Timoteo. 2 Timoteo capítulo 4 dice que predique la palabra porque llegará tiempo cuando habrá comezón de oír, cuando la gente no sufrirá la sana doctrina, y eso es lo que estamos viendo. Pero yo me refiero a compartir la palabra con gente que no conoce al Señor. Porque pensemos, ok, una persona está asistiendo a un grupo por ahí, sea de la prosperidad o de lo que sea. Y que por cierto, hermanos, yo pienso que en unos años, y esto nosotros lo vamos a ver, hay gente que se va a desengañar tanto. Porque que, miren lo que pasa. El falso evangelio de la prosperidad, eso solo dura un tiempo. Es como esos famosos negocios de multinivel. Usted ve que viene un negocio de esto y hay un montón de gente detrás y con la idea de hacerse rico. Pero ¿qué pasa al cabo de un tiempo? Que hay 2 o 3 que sí que se hacen ricos, pero la gran mayoría no logra nada. ¿Y qué pasa? Esa gente sencillamente se va, perdió su dinero, perdió su inversión y se va. Y yo estoy seguro, no pienso, estoy seguro que en el futuro, aunque estos grupos van a ir creciendo, va a haber mucha gente que va a darse cuenta que lo han estado manipulando, que lo han estado manejando de una manera incorrecta y van a comenzar a reaccionar. Pero el enfoque nuestro debe ser aquellos que no conocen nada del evangelio. ¿Cómo podemos llegar? ¿De qué manera podemos compartir el evangelio? Miren, hay algo que mi esposa y yo usamos, y es que a toda persona con la cual tenemos contacto le compartimos algo de Cristo. Y a pesar de que mi vida está dedicada totalmente al servicio de la obra de Dios y a tratar con creyentes, nosotros contactamos gente que no son cristianos. Por donde vivimos, en un supermercado donde vamos, en un restaurante donde vamos. Es decir, hay tantos campos donde nosotros podemos hacer sentir a Cristo, el nombre de Cristo, compartirlo con las personas. Así que esto, cuando estaba preparando esta parte me llamó la atención. ¿Cómo esta gente en aquel tiempo? Porque hoy, ¿qué es lo que nosotros hacemos cuando queremos promover algo? Facebook, WhatsApp, Instagram, que bueno, en fin, todas esas redes. Y eso es lo que hacemos, y eso llega a cualquier parte. En aquella época, yo no sé cuántos de ustedes hicieron, cuando estaban pequeños, aquellos teléfonos con las 2 cajitas y el hilo. Ni siquiera eso había en aquellos tiempos. Ni siquiera esto para la gente comunicarse. Yo creo que la comunicación más antigua que existía era la señal del humo. Usaban las tribus. Pero no había los medios que hoy tenemos. Y yo me pregunto,
Si alguien se dispone, porque los medios electrónicos que tenemos sabemos bien que están llenos de basura, pero si alguien los aprovecha y lo canaliza adecuadamente, se pueden utilizar para compartir la palabra de Dios. Ahora, hay algo que se necesita y hay una palabra que yo lo he usado bastante y lo voy a poner aquí, que es lo que se necesita para poder hacer esto. Miren, lo puse bien grande. Hay que hacer las cosas intencionalmente. Puse intencional con eso. Intencionalmente. Eso es lo que se necesita. Y para cualquier paso en la vida se necesita esta palabra. Mire, si una persona es soltera y quiere casarse, ¿qué debe tener? La intención de casarse. Si no, si una persona no tiene trabajo, ¿qué tiene que hacer? Intencionalmente buscar un trabajo. Y cualquier cosa que usted vaya a hacer en la vida para que dé resultado tiene que ser intencional. Entonces, noten, esta persona intencionalmente promovieron aquello. Ahora, se dio la reunión multitudinaria, tremendo. Yo me imagino que Pablo y Bernabé se asombraron, porque ellos no se imaginaban que tanta gente podía ir a aquella reunión. Ahora, aquella reunión se veía con un éxito rotundo. Parecía que esta multitud se iba a arrepentir de sus pecados. Pero recuerde que siempre el enemigo se va a levantar para tratar de impedir los resultados de la predicación. Y vamos a ver lo que dice el verso 45. Alguien que se lee el verso 45. Ana Cecilia. Pero, Adelante. pero viendo los judíos, la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Noten, hermanos, ¿y a dónde estaba Pablo y Bernabé? ¿A dónde estaban? En la sinagoga. Y los judíos, ¿qué hicieron? Cuando vieron aquella multitud, dice que se llenaron de celos, el celo diabólico, celo religioso, y en medio, usted se imagina lo que es una persona predicando, por ejemplo, Pablo, Bernabé predicando y los judíos contradiciendo en medio de la predicación, contradiciendo en público la predicación del evangelio. Y noten, aquí aparece una palabra que dice blasfemando, ¿verdad? Pero aquí blasfemando, recuerden que no están blasfemando de Dios, están blasfemando de Saulo y de Bernabé. Esto es sinónimo de insultando. Estaban insultándolo en público a los predicadores. ¿Será, hermano, que en algún momento nosotros le podemos estar hablando a una persona de Cristo y la misma persona puede ser o alguien puede insultar, ofendernos? Ven, es decir, son de las situaciones que el cristiano debe estar preparado mentalmente. Pueden aceptar el mensaje, pero pueden rechazarlo. En este caso, aquí se está produciendo una situación. El diablo está utilizando ¿a quién? A los judíos para contradecir lo que Pablo está predicando y Bernabé, y también están insultándolo a ellos, ofendiéndolos públicamente. ¿Hasta dónde
aquellos judíos estaban endurecidos, hermano, ¿eh? Y yo les pregunto, ¿y son diferentes hoy? No. No. Nosotros tenemos unos vecinos judíos, Juan sabe, que viven exactamente encima de nosotros, y ellos nos saludan muy cordialmente. Ellos saben que nosotros somos cristianos, saben que yo soy pastor, y yo los saludo muy común, me saludan muy cordialmente. Cuando le digo Dios te bendiga, se quedan así como... O sea, es un asunto, hermano, que tristemente ha estado entre esa persona por siglos, por milenios, contradiciendo el evangelio, contrario a la palabra de Dios. Ahora bien, aquí viene la parte importante, y yo no sé si ustedes tienen alguna pregunta o algún comentario acerca de lo que hemos tratado hasta ahora, porque hay una parte fundamental aquí que vamos a ver. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Miren, el predicador solo es responsable de decir la verdad de Dios sin cambiar el mensaje. Esto es importante saberlo. El predicador solo es responsable de ¿qué? De decir la verdad de Dios. ¿Dónde está la verdad de Dios? Está aquí en la Biblia. Esa es nuestra única responsabilidad. El predicador no debe entrar en controversias y discusiones. Nunca permitan que estén predicando el evangelio y aparezca alguien en oposición y entrar en discusión, en debate, en controversia. La palabra de Dios no es para entrar en controversia con nadie. Ahora, no quiere decir que no respondamos, pero evitar la controversia, porque la controversia va a ir al plano personal, y cuando se entra en controversia la persona va a perder hasta la comunión espiritual, se va a terminar enojando, y la persona enojada no va a hacer la voluntad de Dios. Entonces, lo que pudo haberse alcanzado se puede perder en un momento, hermano. En un momento se puede perder. Y el enemigo siempre va a utilizar algún tipo de dilación. Así que recordemos, cuando predicamos el evangelio y alguien rechaza el mensaje, no se le puede obligar a escuchar. Si una persona no quiere oír, no se le debe predicar. Yo siempre recuerdo cuando el Señor Jesucristo, el endemoniado de que los cerdos se fueron a que los comerciantes, el Gadareno. Exacto. Los comerciantes no querían al Señor Jesucristo ahí porque la pérdida económica había sido muy grande. Y el Señor Jesucristo se limpió sus pies, se los sacudió y se montó en su barquita. Entonces uno no tiene que seguir insistiendo ni obligando a nadie. Uno lo que hace es montarse en su yolita. A veces el costo de la salvación de alguien puede ser cuantioso materialmente, porque fueron 2,000 cerdos que se perdieron ahí, pero era más valioso la vida de aquel hombre que los cerdos que estaban allí. No, yo digo que debemos estar preparados en todas las áreas de nuestra vida con relación a la vida cristiana, que no podemos tener tanta expectativa de que todo el mundo va a responder al llamado de Dios. Por ejemplo, ¿cuántos años esta congregación predicando la palabra pura del Señor? ¿Cuántas personas han respondido? ¿Cuántos han pasado por aquí? O sea, si mantenemos esa expectativa de que la gente no va a responder, más adelante vamos a ver que para quién es enviada esta palabra, y debemos estar conscientes de esta verdad. Solamente el Espíritu Santo es quien convence, solamente el Espíritu Santo es quien establece, solamente el Espíritu Santo es quien hace la obra de salvación del individuo.
precisamente el último estudio bíblico que tuve la oportunidad de darlo, hay que reconocer que la obra es del Señor. Y usted nos enseñó también en el curso de homilética que hay que orar antes, porque no el que hace la obra es el Señor Jesucristo. Nosotros solamente somos instrumentos. Pero no es que nosotros vamos a salvar a nadie ni nada de eso. Y esa es una de las características del evangelista, que debe de reconocer que la gloria y la honra es del Señor. Amén. Creo que la hermana Anabel hace un rato iba a leer. Hermana Anabel, entonces ahora el verso 46. Vamos a ver lo que pasa aquí, hermano. Muchas gracias, pastor. El verso 46 dice: entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzguéis digno de la vida eterna, y nos volvemos a los gentiles. Noten, hermanos, cómo estaba aquella reunión. Los judíos estaban como contradiciendo y ofendiendo a Saulo y a Bernabé. Levantándole calumnia. Y ya ustedes saben cómo estaba aquello, pero aquí hay algo que nosotros podemos ver en este verso 46. Hay una palabra aquí que es determinante en este versículo, y es la palabra denuedo. Dice que ellos con denuedo, ¿qué es lo que es denuedo? Seguridad, ¿no es? Seguridad y sin temor. Exacto. ¿Por qué? Hermanos, si un grupo de personas comienza a ofender a uno que esté hablando en un lugar, cualquiera se atemoriza, ¿verdad? Y incluso puede el predicador pensar, me pueden agredir físicamente y todo aquello, y es un ser humano, tiene esas preocupaciones, pero noten esta expresión que Pablo y Bernabé hablaron con denuedo, sin temor, les hablaron, enfrentaron a los judíos diciéndole: miren, como ustedes no quieren, nos volvemos a los gentiles. Nos vamos con ellos. Y le dice tan así que no son dignos. Wow. Y eso es lo que el Señor había enseñado, ¿eh? Vamos a ver esta cita y vamos a buscarla en Mateo capítulo 10. Vamos a Mateo 10, 14. Dejen marcado aquí Hechos para que veamos cuál es la actitud de Bernabé y de Pablo. Vamos a ver Mateo capítulo 10, verso 14. Dejen marcado Hechos porque vamos a volver allá. Solo para que veamos esta expresión que utilizan de que no eran dignos esa gente de recibir el mensaje de Dios. Vamos a ver. Mateo 10, 14. Alguien, por favor. Beatriz. Hermana Beatriz. Ya, Mateo 10, 14 dice: Léase si desde alguno, léase desde el 13 para que entre mejor el contexto. muy bien. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Ven, ¿qué le dijeron? Volvamos, ya sabemos lo que dice Jesús. Esto es un mandato de Jesús en la evangelización. Ahora, viendo lo que Pablo y Bernabé dijeron en Hechos 13, 46, ¿qué dijeron ellos? Lo mismo que Jesús había enseñado. ¿Y creen ustedes que el Evangelio de Mateo ya estaba escrito en ese tiempo? No.
ni siquiera se había escrito el primer libro del Nuevo Testamento. El primer libro del Nuevo Testamento fue Gálatas o fue Primera Tesalonicenses. No se está claro en esto, pero uno de los dos fue el primer libro del Nuevo Testamento escrito y fue Pablo. Ahora, la enseñanza de Cristo estaba clara en el corazón de ellos. Ellos habían recibido aquella enseñanza, la conservaban, lo que habían escuchado de primera mano esta enseñanza. Eso es lo que usa el Espíritu Santo para que aquella verdad se mantuviera inalterable, para poder iluminar aquello que Jesús les había dicho. Ahora, ¿qué están haciendo aquí Pablo y Bernabé? Están cumpliendo con lo que Jesús dice. Ok, tú no quieres recibir la predicación de la palabra, no eres digno de recibirla, entonces nosotros nos vamos. No podemos obligar a una persona que escuche la palabra de Dios. Podemos recomendarle, podemos aconsejarle. Ahora, si alguien no quiere escuchar la palabra de Dios, ¿qué es lo único que podemos hacer por esa persona? Orar. Orar. No debemos dejar de orar para que Dios tenga misericordia y Dios abra el entendimiento de esa persona. Pero en cuanto a la insistencia, a la predicación, aquí lo dice claro la palabra de Dios y es lo que ellos están haciendo. No vamos a entrar nunca en controversia, hermano Antonio. Esta es una pregunta. Sacudir el polvo de los pies tenía un significado Cultural para ¿no? él. Sí, sí, porque recordemos que en aquella época la gente andaba en sandalias y las calles no eran asfaltadas, sino que eran en tierra. Y cuando una persona caminaba por aquellas calles para llegar a un lugar, llegaba con los pies llenos, pero llenos de polvo. Por eso había una tradición, y esto, bueno, esto se practicaba más bien en ciertas clases sociales, que cuando una persona llegaba de visita, lo primero que hacían era mandar a un siervo a lavarle los pies, porque llegaban con bastante polvo. Entonces Jesús toma este ejemplo de decirle, ok, miren, para que no nos llevemos nada de ustedes, ni siquiera el polvo, así que se lo dejamos. Nosotros llegamos a practicar eso, el lavamiento de los pies. Era una parte de la doctrina de la Iglesia de Dios. Una vez yo recuerdo que lo hicimos. Era como para, no tenemos nada que ver. Tenía ese tipo de elemento que culturalmente, pues el judío decía, bueno, ok, lo único que recogí en tu casa fue polvo, así que te lo dejo aquí, ni eso quiero. No es un desprecio a la persona, ¿está entendiendo? Ahora la persona está despreciando a Dios, porque ¿qué es lo que estamos predicando? Es el Evangelio de Cristo. Esto no es una religión, es Cristo. Y cuando alguien rechaza a Cristo, ¿qué rechaza? El regalo. La gracia, el regalo de Dios. ¿Y qué le espera a esa persona? ¿Qué le espera? La condenación, porque no hay salvación fuera de Cristo, hermano. Así que esta es la condición de la persona que rechaza el Evangelio de Cristo. Ahora, lo que sí debemos tener claro en nuestra mente, que una vez la palabra ha sido predicada, va a producir un resultado positivo. No será en todos, pero sí algunas personas van a recibir con gozo la predicación. Y vamos a ver lo que dice el verso 48. Vamos a ver lo que dice el verso 47. ¿Ah? Sí, pero ya lo resumí, el 47. Estamos en Hechos de nuevo. Hechos 13, verso 48. Bueno, a ver si. Hechos 13. 48. Dice, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Buena pregunta. La tengo hace rato.
Yo la tengo aquí. Ah, bueno. Hermanos, si alguien, mire, si usted comparte la palabra de Dios en un grupo de personas, puede estar seguro que aunque a algunos no le interese, a alguien Dios va a tocar. A alguien Dios va a tocar, sin ninguna duda. La Biblia dice que la palabra de Dios no torna a él vacía, sino que hará el propósito para el cual Dios la envió. Ahora, noten lo que dice aquí. No fueron todos los judíos que rechazaron, pero una gran mayoría de los judíos rechazó. ¿Y qué pasó con aquellos que no eran judíos? Dice que creyeron, una multitud creyó al Señor, glorificaban la palabra del Señor. Pero hay algo. Vamos a ver, ¿qué ustedes piensan de la última parte de este verso 48? ¿Qué piensan? Pastor, esa es la pregunta que yo tenía. ¿Estaban ordenados para vida eterna? ¿Quiere decir que habían sido escogidos por Dios? Escogidos, ¿verdad? La opinión, yo quiero hacerle esa pregunta. Ajá. ¿Qué piensan ustedes Sí, acerca de esta parte? Que fueron escogidos por Dios. Esa es la opinión, ¿verdad? Ujú. Ok, alguien más. Ven, hermano, la última parte del verso 48. Y creyeron todo lo que estaba ordenado para vida eterna. ¿Qué piensan? Y ya eso estaban escogidos desde hace Ya Dios ya sabía antes de que empezaran a predicar y hablar a cuáles personas le iba a llegar la palabra y cuáles iban a ser los escogidos, cuáles eran. Muy buena explicación, Muy hermano buena Cecilia, muy buena. Muy buena revelación. ¿Qué piensan? Sí, Muy sí. buena, sí, muy buena. ¿Qué piensan acerca de esto? Yo creo que los ordenados para la vida eterna hay que aceptarlo. O sea, que ellos se ordenaron, como que se comprometieron porque creyeron. Y eso es lo que los ordenaba, ¿no? ordenados. Porque estaban para la vida predestinados. eterna, que estaban como ya Encaminados o escogidos. Miren, este tema es un tema muy interesante. Sí. Y incluso hay personas por ahí que toman este versículo para demostrar una doctrina De la predestinación. de la predestinación, pero es decir, nosotros creemos en la predestinación, pero la predestinación a partir de algo que se llama la presciencia de Dios. Yo no voy a complicar este tema con estos asuntos ahora, pero cuando dice aquí, la hermana Cecilia dio una respuesta muy acertada en cuanto a esto. Lo que el hermano Antonio dijo terminó de completar la idea, porque recordemos, hermanos, que Dios no elige caprichosamente, y ahí es donde está el fallo de esta creencia. Un Dios antojadizo que dice, sí, este se va a salvar porque sí, y aquel, no, ese no me interesa que se salve. Es decir, no funciona así, porque todo eso contradice todo el fundamento de la palabra de Dios, de lo que Dios ha hecho. Así que Dios de antemano sabe qué persona va a recibir la predicación y va a aceptar la predicación. Porque aquí está este grupo, hermano, acá, y los que están a través de Zoom, y otros hermanos que no están aquí ahora. Y han escuchado la palabra, han recibido el Evangelio de Cristo. Sin embargo, hay otras personas que han recibido la palabra y no han recibido el Evangelio. No lo han aceptado. Y cuando uno mira esto, uno dice, la salvación es un misterio. Por ejemplo, cuando yo pienso por qué soy salvo, yo no tengo mérito. No ha habido algo que yo piense en mi vida que yo diga, yo soy salvo por tal cosa. No. Gracias. Solo por su gracia. Y esta es la parte que significa aquí, hermanos, cuando dice que estaban ordenados para vida eterna. No es que Dios seleccionó un grupo de personas y que caprichosamente Dios dijo, bueno, estos son y nada más, porque
Ahí entonces habría muchísimas enseñanzas de la Biblia que analizar y que contradicen ese punto así tan simplista. Y hay que analizarla bien, porque a mí me ha costado de 15 años para acá. Y hay cosas todavía que digerirla. Y solamente caigo en la soberanía de Dios. Es que cuando usted y yo pensamos, mire, cada persona se conoce. Nosotros podemos ser desconocidos hasta para nuestra pareja. Hay cosas que Carmen de mí no sabrá jamás. ¿Sí? Ya no le gustó el Que es la verdad. Como ella tiene cosas. Como hay cosas de ella que yo jamás sabré. Hermano, mire, es que todos los seres humanos tenemos cosas en nuestras vidas que solo Dios la conoce, solo Dios. Dos personas pueden conocerse muy bien, compenetrarse muy bien, tener gustos parecidos y una serie de cosas y llevarse muy armoniosamente, pero hay cosas en el corazón y en la vida de una persona que solo Dios la conoce. Ahora, ¿quién también la conoce? La persona. Y cuando uno se evalúa uno mismo delante de Dios, tiene que concluir aquí, solo por su gracia. Pura gracia. Solo porque a Dios le plació salvarme. Porque como pecador yo tengo una sola sentencia en mi vida, que es la condenación. Y no hay pretexto, es decir, si Dios quisiera condenarme, Dios me puede condenar porque yo soy pecador y Dios dice la paga del pecado es muerte. Pero, qué bueno que su justicia me condena, pero su gracia me perdona. ¿Y cuál fue la gracia? ¿Y cómo se llama? Ahí está la gracia. No es que Dios me perdona porque Dios dice, bueno, ok, te quiero perdonar. Es porque Él mismo se hizo hombre y pagó por mi perdón. O sea que esto no se trata sencillamente de que Dios dice, bueno, sí, por la gracia, voy a tener compasión de Él, voy a salvar a Domingo por la gracia. No, es que Jesús pagó para que yo pueda recibir esa gracia de Dios. Ahora, aquí vemos algo importante, hermanos, y es que ya no, recuerden, Pablo y Bernabé, ¿a dónde fueron 2 veces? ¿A qué lugar fueron a predicar? La sinagoga. Y ahora ya no más sinagoga. Ya no en la sinagoga, sino en toda aquella provincia se difundía el mensaje de Cristo. Y vamos a ver a alguien que se lee el verso 49 para que veamos lo que dice aquí la palabra de Dios. Mire, Las 50 y poco. 49. Amén. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Hermanos, no era solo en la sinagoga ahora. Mira lo que Dios hace. Dios permitió este rechazo y porque recuerden que la gente de todas partes se movió para ir y ahora el evangelio se difundía por todas partes. Muchas veces nos pueden rechazar a nosotros. Ese mismo rechazo sirve de catapulta para poder alcanzar a otras personas. Hermanos, las dificultades lo único que hacen es que nos dan la fuerza para nosotros seguir batallando, seguir luchando. Y es lo que vemos. Ahora, Para un texto bíblico que fue antes, hablando de la gracia, cuando Pablo, mire que Pablo fue el mero, como dicen los mexicanos, como dice la hermana, no me escuchó la hermana. Ella. La hermana, mira, Pablo el mero de los predicadores. Él dijo algo, y comparado con los otros apóstoles, él trabajó, fue un ejemplo, escribió 14
3 epístolas. El hombre trabajó, plantó iglesias, tantas iglesias. Y mira lo que dice Pablo en 1 Corintios 15:10. Dice, antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no soy yo. Dice, sino la gracia de Dios en mí. Por eso soy lo que soy. Es la gracia, ese regalo. O sea que a veces uno se mira a uno mismo, pero no se olvida quién está orando, quién es que está usando, a quién debemos la gloria, que es al Señor. Si algo tengo bueno, no es mío. Es la gracia de Dios. Es de Cristo. Sí, porque sí, Él lo ha puesto en mí. Y te cito ahorita Romanos capítulo 7, cuando Pablo, cuando se miró a sí mismo, y yo lo he citado muchas veces, lo repito, pues me miro a mí mismo y me asombro, que lo que somos es por la pura gracia. Si somos salvos por pura gracia. Y un escritor que yo lo he seguido, he leído muchos libros de él, el pastor John Piper, él tiene un libro titulado La gracia asombrosa. Cuando vemos eso, tenemos que vivir asombrados y vivir postrados delante de él, porque es por pura gracia que nosotros estamos aquí. Es por pura gracia que nosotros hemos abierto nuestros oídos para poder recibir esta palabra. No hay ningún crédito en nosotros. No hay nada que podamos nosotros decir por esta razón mía es que esto está pasando. Vamos a ver lo que pasó, hermano. Vamos a ver lo que pasó y está en el verso 50 y 51. Vamos a leer para que veamos lo que pasó. No lo vieron. Adelante, hermana, y luego la hermana Rubiela se va a leer el último, así que... 50. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. ¿Qué les parece, hermanos? Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Hermanos, los judíos no se quedaron tranquilos. Pablo dijo, ok, nos vamos de la sinagoga. ¿Qué hicieron ellos? Instigaron a mujeres piadosas de la ciudad, mujeres influyentes, es lo que está hablando aquí. Y también a quienes. Y a los principales de la ciudad, las autoridades. ¿Y qué lograron? Expulsarlo. Lo persiguieron y lo expulsaron de sus límites. Así que las autoridades le dijeron, tienen que salir fuera del límite de esta provincia. Una pregunta, mi hermano, yo sé que va a seguir, que va a proseguir, pero hay una inquietud en mí y eso, ¿cómo explicarlo? Cuando pasa eso y uno ve que personas dentro del grupo, dentro de lo mismo de nosotros, nos atacan y nos sirven de piedra de tropiezo para nosotros, ¿qué reacción tomamos? ¿Eso nos motiva a nosotros, nos desafía o hacemos lo que Pablo hizo? Es que depende de la situación, porque si ustedes notan, ya un trabajo había sido hecho en aquel lugar. Ya un trabajo había sido hecho, ya la palabra estaba sembrada, había gente allí que estaba creyendo y que su fe ya no la iba a cambiar. Recuerden lo que nosotros leímos en el verso 48, y creyeron todo lo que estaban ordenado para vida eterna. A esa gente que creyeron, eso no vuelven hacia atrás. Así que van a perseverar en Cristo, pero ellos tienen que salir, les prohíben que estén en los límites de aquella provincia de Pisidia. Al apóstol Pablo y a Bernabé predicando. Los judíos lo logran usando la gente influyente. Usando la gente influyente. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron ellos? Dice que sacudieron lo que Jesús había dicho, la enseñanza de Jesús. Primero le dijeron, ustedes no son dignos a los judíos. Y luego a la gente de la ciudad, ok, le dejamos el polvo de los pies. Nos vamos y dice que se fueron a Iconio, que era una ciudad
que vamos a estar estudiando esto ya en la próxima semana. Así que, hermano, qué experiencia más maravillosa. Ahora, quiero que ustedes vean algo y para esto vamos a leer el último versículo, hermana Rubiela, el verso 52. Dice así: y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Leyéndolo rápido, cualquiera piensa que está hablando aquí de Bernabé y de Saulo, pero no está hablando de ellos, está hablando de los discípulos de aquella ciudad. Los discípulos que ellos habían hecho en aquella ciudad. ¿Cómo estaban? ¿Cómo estaban? Lleno de gozo y lleno del Espíritu Santo. Esta gente había creído. ¿Quién podía destruir la predicación en el corazón de ellos? Así que lo más importante de esto fue que aunque lograron expulsar a los predicadores del Evangelio, pero no pudieron sacar el Evangelio del corazón de lo que la gente había creído. Es imposible. Nadie puede destruir la obra de Dios que haya sido hecha en un corazón. Así que, hermanos, animémonos, compartamos el Evangelio. Alguien nos va a rechazar, es seguro. A Jesús lo rechazaron, a los apóstoles lo rechazaron, pero esa palabra va a quedar sembrada, va a dar fruto y va a producir fruto en alguien. Siempre habrá grandes resultados de la predicación del Evangelio. ¿Creen ustedes que con aquella persecución se acabó el Evangelio en la ciudad de Antioquía? No. Mira lo que dice aquí la Biblia, que estos discípulos del Señor estaban llenos de gozo y llenos del Espíritu Santo de Dios. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario final. Sacaron a 2, pero se quedaron un montón adentro. Muy bien, expulsaron 2, ¿verdad? ¿Y cuántos se quedaron? Es la obra de Dios. Yo estoy relacionándolo en la predicación del domingo. Inclusive yo le pedí al pastor, regáleme el bosquejo. No era para yo predicarlo más adelante, sino para degustar, rumiar esa palabra. Y todavía le estoy rumiando. Y hoy Dios usó a un inconverso, mandamos un texto bíblico, un inconverso, el mismo texto bíblico de los Salmos 37, versos 6. Digo a mi esposa, ¿será coincidencia esto? No. ¿Cuál es mi conclusión con relación a la aplicación de todo esto? Que debemos nosotros estar enfocados en Dios y no las circunstancias. Dios nos ha llamado a una gran tarea. Debemos confiar que la palabra dice que el Evangelio es poder de Dios. No es confiar en nosotros, predicar esa palabra, como dice, a tiempo y fuera de tiempo. Debemos aprovechar el tiempo, las circunstancias, el lugar para compartir el Evangelio de Jesucristo. Porque hay promesa de Dios. Y no debemos desenfocarnos en que lo que me está pasando a mí, cogernos a veces somos no autocomiserados. Sentimos autocomiseración y nos desenfocamos realmente a lo que Dios nos ha llamado y a predicar su palabra. Amén. Hermanos, recuerden, usted no predica su evangelio, predica el evangelio de Amén. Cristo. Y va a haber resultados, seguro que va a haber resultados. En unos más temprano, en otros más tarde, en unos no va a haber nada, pero en otros sí va a haber resultados. Y es lo que nosotros estamos viendo aquí. Lo expulsaron a ellos, a Pablo y a Bernabé. Se fueron ellos de ahí. Y el evangelio se fue. Quedó sembrado en el corazón. Así que Dios le bendiga. La próxima semana vamos a comenzar a estudiar el capítulo 14.